Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que a esta hora, en este día jueves, escuchan mis pasos pisando las hojas de este otoño que de a poco empieza a instalarse, por lo menos en esta región, aquí en la región metropolitana. El otoño aquí es bellísimo, como lo he dicho otras veces. Y el otoño, como el invierno, son estaciones para buscar actividades, sobre todo interiores. Todavía tenemos calor, pero hay algo en los árboles, en la atmósfera, en el aire, y también ya en la palabra otoño, que nos invitan a replegarnos. Desde luego, obviamente, para mí siempre ha sido buscar un momento de lectura o sentarme en uno de estos arbolitos aquí al lado del jardín, conversar con mi pájaro, el fiel chucao, que ustedes conocen también, pájaro del sur que ahí están escuchando en el pequeño sotobosque que tengo acá, y también la posibilidad de ver cine. Aquí, cuando uno habla con los cinéfilos, se encuentra con opiniones divididas. Hay quienes son muy melancólicos y dicen que el cine está en una fase de retirada y decadencia, que está siendo destruido por las plataformas, que las grandes cadenas, hay algo de eso de verdad, de alguna manera han desplazado lo que eran las salas de cine. Acuérdense, bueno, los que son o tienen una edad parecida a la mía o de la generación parecía que habían salas en cada barrio. Cine Las Lilas, Cine Pedro de Valdivia. ¿Para qué les digo la cantidad de salas de cine que había en el centro? El otro día estuvimos conversando en una entrevista con el exdirector de Mercurio, Cristian Seger, que recordaba cuando niño cómo se iban inaugurando salas y estrenando cientos de películas, por decir de alguna manera. No sé si estaba mitificando. Bueno, ahí vino en mi memoria el sonido de la proyectora de cine. Sin embargo, al mismo tiempo se ha abierto esta posibilidad para muchos, sobre todo por las distancias, por ejemplo, de esta ciudad, de esta megápolis, de tener que trasladarse, el tema de la seguridad para muchos, en fin, de ver cine en plataformas. Y no solamente ver cine o películas que ya fueron producidas fuera de la plataforma, sino que plataformas que empiezan a producir películas y plataformas que ofrecen series. Y las series ya invitan a un cambio de hábito. Yo estaba pensando que en el siglo XIX muchas de las grandes novelas se hacían por entrega. Por ejemplo, Dostoyevski escribía sus novelas capítulo a capítulo a través de un diario, y así ocurría con muchos escritores, con folletines también. Ahora son las series. Al comienzo reconozco que me molestaba esto, tener que ver un capítulo, ver dos, llegaba al dos, esperar, tener que ver el otro, o ver, pegarse una pachotá, o incluso esa adicción que produce una vez que uno se conecta con las series. Pero de a poco he ido descubriendo que hay un mundo muy interesante de series. Tengo un hijo que es cinéfilo. True Detective. Es una maravilla esa serie. Bueno, y dije, necesito a alguien que sepa de esto, alguien que me pueda informar, que me pueda guiar, que nos pueda guiar a los que nos están escuchando. ¿Y quién mejor que la periodista y crítica de cine chilena, a quien yo sigo mucho? Me leo siempre, esto no es un piropo que le estoy tirando aquí en mi jardín, en ex ante o donde escriba sus recomendaciones tanto de series como de películas, y confío en su criterio, coincidimos casi siempre. Además, ella participa de comentarios de cine en la radio Bio Bio. Tiene además un programa ahí en Bio Bio TV que conduce con su pareja, Marco Antonio de la Parra, nuestro querido Marco Antonio de la Parra, que también ha estado con nosotros aquí en el jardín.
Muy bienvenida, Ana Josefa, a este pequeño jardín al fin del mundo. Muchas gracias, Cristian. Un honor que me tengas acá, un honor que tu otro invitado haya sido Cristian Seges. Imagínate la formación que me dio Cristian Seges. Un mito de la prensa, ¿no es cierto? Por de la prensa favor. escrita. Absolutamente, absolutamente. Un animal de prensa, ¿o sí, no? un animal de periodista, es verdad, totalmente. Ana Josefa, a ver, ¿cuál es tu mirada sobre el cine? Primero partamos del cine. El cine, las salas, las plataformas. ¿Cuál es la situación mundial hoy día? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Mira, es real que el cine está en una crisis, el cine como lo estamos describiendo, como lo describías tú, eso es real y es mundial, ¿ya? Pero nunca hay que perder de vista que siempre ha habido una crisis por el estilo. Por ejemplo, yo me acuerdo de una película que era sobre Cyrano, que tú sabes que Cyrano de Bergerac. Exacto, que es la obra de teatro francesa más representada en el mundo. Bueno, y esa película era muy divertida porque era una comedia sobre el autor de Cyrano y lo situaba exactamente en 1895, 28 de diciembre, que es cuando es la fecha de nacimiento del cine. Entonces, él está en una de sus obras que la representa Sara Bernard, nada menos. O sea, Sara Bernard. Le iba estupendo, digamos, ¿no? Esa sí que es una leyenda. Claro, y incluso, acuerdas que tenía un problema en un pie y seguía actuando. Entonces, pero no le fue muy bien, en fin, y se va caminando por las calles de París y se encuentra con el Café de Saint-Dian y un señor le dice, mire, pague no sé cuánto, baje a ver esto, y era el cine. Era lo que estaban mostrando los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, que eran pequeños cortitos, parecen muy cortos, ¿no? Eran unos cortos, te fijas la salida de la fábrica, de ellos, digamos, de Lyon. Porque Ya. Bueno, y la película parte así. Y el tipo llega a su casa, muy bien instalado con su hijo, y le dice, se murió el teatro, le dice. Se murió el teatro, acabo de ver esto del cine. Bueno, entonces, y esa es la actitud cada vez que aparece algo. Es lo que pasó con la radio, con la televisión. Correcto. Se murió la radio. Se murió la radio. Y resulta que el muerto gozaba de buena salud, ¿no es cierto? Claro, porque la radio es otra cosa. Tú vas encontrando cuál es lo específico de cada una, sobre todo en este caso, de los medios o en este caso estamos hablando del audiovisual en general. Porque series han existido siempre, teleseries, como quieras nombrar, los sitcom, que los gringos son buenos con los nombres, ¿verdad? Los sitcom, sí. Los sitcom, etcétera, pero los veíamos ya sea en nuestra televisión, porque por ejemplo Los Vengadores, que es la tremenda serie, uno la veía en la tele, ¿o no? En la tele. En la tele, no sé qué canal. Twin Peaks para mí fue un hallazgo. No, pero es que Twin yo corría Peaks- para llegar a ver Es que es un antes y un después. un antes y un después de Twin Peaks, No, ¿no es cierto? claro. En términos de Pero serie. mira quién la hizo. David Lynch. Ya, pues, un tremendo cineasta. ¿Te das cuenta? Ahí hace un cruce él, porque el audiovisual, si bien es diferente, pero es un audiovisual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya llega el cable, también más series. Y por ejemplo, ahí tú tienes el caso de HBO, que es un canal que existe, un telecable que existe. Entonces, él puso su plataforma también, que primero se llamó HBO, después HBO Max, después Max, en fin. Pero HBO Max y ese era un canal que siempre producía series. Y uno tenía que decir, como dices tú, esperar a la siguiente semana, etcétera. Ahora ellos generalmente siguen haciendo aquello un poco para no perder su público del cable, ¿no? Entonces entregan una siguiente semana, etcétera. Y hay gente que prefiere, otra que no. Prefiere que le guste. Por ejemplo, yo acabo de ver la serie, porque las veo antes naturalmente, la serie de Netflix que está inspirada en el caso de Matute Jones, y son 8 episodios potentes, con mucho personaje. ¿Y tú te las ves enteras? Las veo enteras, Ajá. naturalmente, las veo enteras, tomo mucha nota, por supuesto, y además en muchos casos le advierto a la gente, le digo, ojo, no le sobra nada, tiene una complicación que varios personajes son importantes, si bien tiene el protagonista, pero hay varios personajes importantes. Y hay maneras de hacerlo bien también, ¿te fijas? Entonces, yo creo que está coexistiendo. Y el otro día leía que la generación Z, por decirte algo, las más jóvenes eran de cine. Iban al cine. O sea, volvieron al cine, por decirlo así. Sí. O sea, es un público nuevo que llegó al cine. Es un público que va al cine. Y que ve series también. Y que también ve series, no tiene ningún problema, entiende,
pero va al cine. Así como esa misma generación compra vinilos y tiene tocadiscos. Por ejemplo, es que esa es una generación que se dio cuenta que donde mejor se oye la música es en el vinilo. Eso es un dato de la realidad. Y ver películas en una sala de cine es otra cosa. Es otra cosa y está probado neurológicamente, que tú estás en una oscuridad y tu atención está aquí. ¿Te fijas? Eso es real. Y bueno, igual hay un esfuerzo de los realizadores para hacer películas en IMAX, en 3D, de manera que efectivamente tengan mucho más interés en el valor en la pantalla de cine que en tu pantalla de televisor, por muy grande que sea, en fin. O sea, también hay un esfuerzo en ese sentido, porque hay una conciencia. Además, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, películas que evidentemente van a tener una recepción. Si tú te has fijado ahora, todas estas alfombras rojas, etcétera, que eran como para algunos premios, cualquier película tiene alfombras rojas. Alfombra roja, claro. A cada rato y en todas partes. Nostalgia de la alfombra roja. O sea que no para, ¿no? Oye, Ana Josefa, y lo otro que me ha llamado la atención, a propósito de las multisalas, que son a veces muy criticadas por los cinéfilos a la antigua, de la sala chica y la sala de cinearte, se han vuelto a estrenar películas muy antiguas. Están reestrenándose películas de hace 15, 20, no sé cuántos años. No sé si es por la escasez de nuevas películas que se estén produciendo menos películas. Eso me comentó un hijo mío que es enemigo de las salas de cine y siempre hay algún motivo para criticarla. Viste, ahí tienes un joven nativo digital que es amante del cine, ¿ya? De la sala de cine. Claro. ¿O es porque no es ese el motivo, es porque la gente está buscando ver de nuevo esas películas? Yo creo hay un mix de esas cosas, porque por lo mismo que yo te estaba diciendo, hay películas que son, a ver, comerciales, y no lo digo despectivamente, porque algunas tienen mucho valor igual, pero porque hay un trabajo de marketing muy importante en torno a esas películas y la gente está pendiente. Por ejemplo, El Diablo Viste a la Moda 2. Yo sí, a ver, yo me di el trabajo de ver de nuevo la primera, es porque está en una plataforma, a propósito, está en Disney Plus, y la miré y dije, esto es una muy buena película. No es una rom-com, como le dicen los gringos, comedia romántica, no lo es, voy a usar otro término gringo, es un coming of age que llaman ellos, o sea, es como una historia de crecimiento y de cambio, y además de enfrentarse éticamente, que el personaje principal. Un dilema ético. Hay un dilema ético que tiene la protagonista, con todos estos diálogos divertidos, etcétera, porque tiene la gracia de la comedia. Entonces dije, ok, ya. ¿Y cómo se enfrentan a estas dos? Bueno, la tesis con la que parte es, se están acabando los medios escritos. O sea, es un dato de la realidad. ¿Qué van a hacer este grupo, ¿no?, de personajes, de los 4 personajes principales? ¿Qué van a hacer en una circunstancia así? Entonces, ¿qué es lo que pasa también con el cine? Como te decía, hay realizadores que se preocupan de hacer películas que tengan una técnica que es para la pantalla grande. O sea, una película en IMAX tiene que verse en IMAX. Lamentablemente en este país hay 2 salas IMAX, nada más. ¿Cuáles son esas 2 salas? El Plaza Gaña y Plaza de Espucio, nada más. Esas son las 2 salas IMAX. Incluso se filman, por ejemplo, una batalla tras otra, se la filmó por Thomas Anderson en IMAX, que es un rollo como de este tamaño, ni siquiera es 35 milímetros. O sea, entonces, claro, tenía razón, si tú la viste y te recuerdas aquel paso que fue muy... No, es esa escena famosa. Sí. Es muy notable esa secuencia porque viene a traer algo que es bastante nuevo en un arte que ya tiene más de 100 años, ¿no? Y es difícil hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, pero había que saber filmarlo, en el fondo. Desde luego, con esta nueva... Con esta técnica. Creo que IMAX se filman películas IMAX. Entonces, pero el cine que se filma para las plataformas, ¿también está filmado? O sea, ¿no es lo mismo que hacer una película para el cine? Sí, eventualmente lo es. Y las series también. Hay series que tú te das cuenta que están bien filmadas, a pesar de que van a la televisión. ¿Por qué? No sé si... Esto vamos a hacer un recuerdo bien antiguo. No sé si te acuerdas cuando en nuestra televisión irrumpieron las teleseries brasileras. Sí, claro, por ¿Sí supuesto. no? Y había algunas muy buenas. Muy buenas, fue un hit. Grandes teleseries. Si tú analizas lo que pasaba con la telenovela brasilera, es que tenía muchos exteriores.
por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces era decir, a ver, y de repente a alguien se le ocurre hacer, por ejemplo, la madrastra y se va a Pomaire, no tengo idea. Empieza como a abrirse, ¿no? O sea, se aprenden cosas. Entonces, ahí ya es televisión, ok. Pero en la misma televisión, incluso series, yo no digo películas, porque efectivamente hay películas que son hechas para plataforma. O hay películas que se estrenan el tiempo que exige la academia para postular al Oscar, por ejemplo, y después entran a la plataforma. Y esas series, esas películas, generalmente están siendo filmadas con mucho cuidado por cineastas reconocidos que saben del lenguaje audiovisual y son de imágenes muy ricas, el trabajo también como de ritmo, de estructura dramática es como del cine. Ana Josefa, hablábamos de Twin Peaks, que tú decías hay un antes y un después. ¿Qué series en el último tiempo, los últimos años, han marcado un antes y un después? ¿O han traído innovaciones o han traído elementos narrativos nuevos que uno pudiera decir aquí hay algo, esta serie hay que verla porque marca un hito en el tema de la serie? Bueno, de hecho, me traje unos libros. Así veo. Pues sí. Mira qué interesante. No, porque Hombre fuera de serie, por ejemplo, una vez notable, o Los nuevos malos, porque hay protagonistas malos. Por ejemplo, piensa tú en, a ver, te voy a nombrar Breaking Bad. La famosa Breaking Bad. Breaking Bad es increíble porque si tú lo piensas, yo ya no sé cuántos episodios tiene, porque nosotros como Marco Antonio nos compramos en ese tiempo en DVD y la vimos así y sencillamente nos tomó porque es el guión perfecto. ¿Qué es lo que trajo Breaking Bad? Primero que era un guión, de verdad que es un guión perfecto. Luego, cuando tú tienes un guión, a mí me hace que cuando yo estaba en el diario siempre decía en la ficha, ya dirección, elenco, pero decía guión. Sí, el cine, el teatro, hay varios artes que son de equipo, ¿no? Pero el guionista era muy importante. En las series, de hecho, si tú te fijas, te dicen showrunner o el creador, el guionista. O sea, el que importa ahí... Es el guionista. Es el guionista, porque el director, de hecho, hay directores muy notables que dirigen un capítulo, dirigen otro. El que importa es el guionista. Entonces, el guión... Ese es un oficio bien específico. Muy específico. Y de ahí a veces coincide que son escritores o guionistas que se hacen escritores o escritores que son guionistas, ¿no? Absolutamente. No, es que es totalmente necesario pensar en eso, a pesar de que es distinto en el sentido de que tienes que pensar que es hablado, ¿no? O sea, que va a ser hablado. De alguna manera como el teatro, ¿no? El teatro tienes que entender que es así. ¿Por qué yo te nombro Breaking Bad? Ha habido otras, Mad Men, por ejemplo, Los Sopranos, que tienen, por eso me da risa los nuevos malos, ¿no? Que son, de repente son los malos los protagonistas, por ejemplo, como en Breaking Bad, pero es interesante porque cuando parte la serie es un hombre que es un profesor en un colegio, ¿no es cierto? Pero tiene un problema, que tiene un cáncer, no sabe cómo pagarlo, y después uno se va enterando de que un amigo socio se había quedado. Empiezan a aparecer estas cosas como turbias, y luego la amistad con este chico, que también tiene un desarrollo. Entonces, ¿por qué yo te la nombro? Porque ahí, como decía yo, aquí no te sobra ni un personaje. Todos los personajes tienen un sentido, todos los personajes están desarrollados y tú sabes que se hacen estas como mesas de guionistas. Por eso se llama showrunner, porque es como el jefe o jefa de guiones, digamos, el que está haciéndolo. Entonces, es un grupo de gente que está armando todo es muy notable lo que pueden hacer. Entre las 12 series inolvidables que aún están a tiempo de ver, o sea, estamos a tiempo de ver o repasar, que pusiste en tu última, parece, o penúltima columna antes, está The Night Of, que tú dices que es una serie de gran complejidad y de potencia dramática. A ver, ¿tan potente es esta serie? Háblanos un poco de ella. Sí, la serie Night Of que transcurre en Nueva York. Ahí está Turturro, que es un gran actor, y Riz Ahmed. Hay un tema, como decía alguno de manera, que tiene que ver con la justicia no justa. Entonces, ¿qué es lo que toma? Es un migrante que vive en la parte baja de Nueva York, ¿no es cierto? Que es un buen estudiante y su padre trabaja de taxista. Son gente buena, ¿no? Y el chico, porque los chicos hacen esas cosas,
le saca el auto al papá y se mete en un lío en la noche neoyorquina al cruzar al otro lado. Entonces, como se mete en un lío, termina en la cárcel, ¿y quién lo toma? Un defensor, que es el John Turturro, quien nadie lo toma, un abogado que ya a nadie le importa mucho, y él se involucra en esto. Y uno, cuando se va desarrollando esta serie, si no la han visto no quiero hacer spoiler, tú te das cuenta que cómo va evolucionando y cómo una justicia no justa, que no se hace cargo realmente, o que de hecho los llevan a un lugar, un chico que por primera vez hace algo y que se supone que es algo que no está probado, cómo sobrevive ahí. Y este hombre se involucra en ello, en el fondo. A él lo cambia, le da un giro a su vida, moralmente hablando, y el chico se hunde en el infierno, por decirlo así. No es que le pasen tantas cosas. Tremenda la historia. Es una tremenda historia. Es una tremenda historia y tú dices, ay, ¿cómo le va a pasar? O sea, de alguna manera tú te sientes interpelado porque, aunque sea Nueva York, tú puedes ser a ti, ¿no? Puede ser tu hijo. Perfectamente. Y por eso que la serie agarra, ¿no es cierto? Claro, por eso agarra al público. Claro, porque si no, no te sigue de largo. Hay otra serie que tú nombraste, que tengo muchas ganas de ver, The Night Manager, que sucede en nada más que ni menos en el Cairo, en Egipto. Y tú dices que es una de las mejores miniseries de los años recientes. Si tú lo dices y la estás marcando es por algo. Es estupenda. Es una serie, parte en realidad en el Cairo. Es como el inicio. Y imagínate que es como digo yo, ahí una lucha actoral entre Hugh Laurie, ¿se acuerdan de Doctor House, no? Claro, Doctor House. Claro. Porque el personaje principal trabaja, The Night Manager, trabaja como gerente de un hotel, donde se produce una revolución en ese momento en el Cairo. Hay por ahí unos cadáveres, siempre hay un cadáver por ahí, ¿no? Y de repente, él es un ex soldado. Olivia Colman, nada menos que Olivia Colman, lo recluta, le dice, mira, sabes que hay un traficante muy poderoso, muy hábil, que necesito que te infiltres en su mundo. Y es súper peligroso. Y ese es Hugh Laurie. Y él llega y es todo muy lindo, todos estos lugares son hermosos, él vive muy bien, en fin, tiene un hijo, uno se encariña con el hijo, tiene una novia además que es como de los países eslavos, que uno sabe que también han sufrido lo suyo. ¿Ya? Y es una serie que, por cierto, es un thriller, por lo tanto uno la mantiene tensa todo el rato, que tiene que ver con esta lucha del bien y el mal, y tú no sabes a qué hora se va a producir qué, a qué hora se va a desmoronar, o cómo lo va a hacer, porque en verdad este no es James Bond. Este es un señor que se la ha jugado nomás, sencillamente por meterse en las fauces del lobo. Hay dos series que suceden en un mundo aparentemente idílico o de un cierto mandato, contexto religioso. Uno en un contexto mormón, sí, es Por mandato del cielo, y la otra que vi, Amor y muerte, que sí, también ocurre en una comunidad o en un lugar de Estados Unidos que tiene que ver también, no sé, con qué iglesia pentecostal o presbiteriana, no me acuerdo. Sí. Ya, vamos a comentar esas dos series porque ambas son interesantes. Sí. Ya, hablemos de Por mandato del cielo. Mira, qué increíble que estas dos series hayan tocado esos mundos, hayan entrado en esos mundos. Claro, es que es bien interesante. Bueno, yo creo que la otra finalmente parte para otro lado, pero Por mandato del cielo es fascinante también. Ahí tenés a Andrew Garfield, nada menos. Y como dices tú, es una comunidad mormona. Y él practica, es un policía, ¿cierto? Y él practica la religión y todo se entiende muy bien porque es como una ciudadela, ¿no es cierto? Y tienen su manera de rezar, etcétera. Y como policía le toca investigar un terrible crimen que vemos al comienzo, horrible. Y el tema es que cuando él empieza a investigar, de pronto se encuentra con ciertas alcantarillas en rigor, que lo hacen tambalear, no solamente su vida, sino que toda su estructura, que esa comodidad en que uno está, pues sobre todo cuando estás en una creencia religiosa, con todo respeto, o sea, yo no soy mormona, pero ahí no te muestran a alguien así como raro, no, son mormones, y hay mormones que hacen las cosas bien, otros que no, qué sé yo, pero este grupo sigue como Rayleigh, y es muy bonita la familia que tiene,
Y de pronto a él se le derrumba toda la certeza. Siempre hay algo que se derrumba, ¿no? Eso es lo interesante, ese es el camino. Y uno en la serie está esperando qué es lo que se va a derrumbar. Uno sabe que algo se va a derrumbar. Uno sabe. Tú por ahí citas a Hitchcock. Vamos a seguir conversando. Sí. Está muy entretenida esta conversación en esta tarde de día jueves con Ana Josefa Silva. La traje como una especie de, así como uno llama la asistencia médica, una asistencia cinéfila, para que me guíe en el mundo de las miniseries y series en las plataformas virtuales. Quiero, antes de irnos a la pausa, recordar que un día 17 de abril, como mañana, hoy es 16, pero de 1695 moría en una epidemia en Ciudad de México una de las más grandes escritoras, yo diría hispanoamericanas de todos los tiempos, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es una religiosa jerónima, filósofa, escritora, poetisa, se la coloca dentro del llamado siglo de oro. Ella estaba en México, el siglo de oro completo, incluyó los españoles, la 10ª musa, dijeron de ella, y que claro, era una mujer que tenía ansia de conocimiento, de aprender, de estudiar, y el único camino que le queda es el camino de convertirse a una orden monástica. Así es. Y bueno, ahí va a tener que entrar y va a tener que lidiar con problemas, con machismo de la época, con obispos que la acompañan, otros que no la acompañan tanto. Hay una famosa carta en que le responde un obispo que se disfraza detrás de un seudónimo para criticarla, de que no debiera entrar en estas materias, y ella hace una defensa de la tarea intelectual de las mujeres, del derecho a educación, que es bastante adelantada. Tiene obras de teatro muy notables y tiene también poemas muy bonitos. Quiero leer simplemente un pedacito de uno para tenerla aquí presente y recordarla hoy día. Hay un ensayo al que quiera profundizar en esta tremenda escritora que representa para algunos lo más potente del barroco latinoamericano, un ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Es un maravilloso, como todos los ensayos de Octavio Paz. Y este poema, este soneto de Sor Juana dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas, dice entre otras cosas Sor Juana Inés de la Cruz. Y nos vamos a ir a la pausa con un bellísimo tema que tiene que ver con lo espiritual, pero en una versión más contemporánea, en una mirada más contemporánea, lo espiritual, de Leonard Cohen, un autor, un músico que a mí me fascina, y que se llama, dice así: si eres el dealer, estoy fuera del juego. Si eres el sanador, significa que estoy roto y cojo. Si tuya es la gloria, entonces mía debe ser. Seguimos caminando esta tarde de día jueves en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Márquez, el jardinero de este jardín, que abre su verja de madera todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Son conversaciones peripatéticas, le digo yo, copiando las conversaciones que supone que los discípulos de Aristóteles hacían caminando debajo del pórtico en la antigua Grecia. Hay una auditora que se quejó que la palabra peripatética le sonaba fea, pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Es una palabra griega. Quiero recordarle que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. AFP Habitat invita a conocer su cuenta pública 2025. 10 años informando con transparencia sobre rentabilidad, pensiones e inversiones. Este 9 de abril, conéctate con AFP Habitat. Y estoy muy bien acompañado esta tarde con Ana Josefa Silva, periodista, crítica de cine chilena. Yo les recomiendo que sigan sus columnas que escribe en el Exante. Periódicamente las escribe toda la semana. Toda la semana. Sí. Es una buena guía. De repente uno está desorientado o llega el fin de semana, un día sábado uno quiere salir o viernes y dice, ¿qué serie voy a ver? ¿No es cierto? Sí. Estoy cansado para leer, nos pasa todo. Y te vas a la crítica de Ana Josefa Silva, la buscas con la lupita ahí en Exante y te vas a encontrar con recomendaciones. Yo he seguido muchas recomendaciones tuyas, Ana Josefa, con mi señora. Y hemos visto muy buenas películas y muy buenas series gracias a ti. Y estábamos hablando de series inolvidables, de eso fue el tema de tu última columna, pero también del género serie. Y estábamos hablando de la serie Por Mandato del Cielo, que ocurre en el contexto de una comunidad mormona donde se desata una catástrofe, por decir así. Exactamente. ¿Ah? Ahora, esta lista, de hecho, dice, estos
son como las recientes, como dije yo, como para que no se olviden, porque por ejemplo, y que ya termina, como dices tú, esto de la miniserie, porque por ejemplo, Slow Horses, que está, para mí es fascinante, y cada temporada que aparece la encuentro más entretenida, es extraordinaria. ¿Qué pasa con...? Hay series que tienen una temporada y uno quiere otra, pero llega la otra y a veces esa otra no es la misma o cambiaron el director. No, ocurre mucho. Ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho porque, y yo soy muy escéptica cuando viene, a ver, una cosa es la miniserie que uno sabe que ya termina. Otra es una serie que eventualmente va a tener una temporada y otra y otra y otra. Algunas series tienen mucho sentido que tengan otras temporadas y otras uno dice, a ver qué van a hacer, y eventualmente dice, ya, esto obedece a un tema comercial totalmente, porque le fue bien a esta serie, entonces, a ver, instálense, grupo, pónganse a escribir la segunda temporada. Claro. Claro, entonces, efectivamente, yo soy muy cauta con la segunda y tercera, para que te diga, temporada, porque, por ejemplo, ahora viene una serie, esta serie con Zendaya, que yo la encontré, era bien notable esa serie, porque partía con ella, por decir, naciendo el día en que se bombardean las Torres Gemelas, o sea, el siglo XXI. Claro, donde parte efectivamente el siglo XXI. Ahí es. Es donde parte el siglo XXI. Entonces, era muy interesante saber, esta es una generación que estamos hablando, que estamos en 2026, no es que tengan 15 años, no, tienen 25. 25 años. 25 años tienen, ¿te das cuenta? Entonces, era muy interesante el punto de vista de decir, ya, ¿qué pasa con esta generación? Claro, hay generación que está marcada por la caída del muro de Berlín, otra que está marcada por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, generación europea y todo, de nuestros padres, etcétera. Claro. Y aquí esta generación está marcada por ese hecho. Por ese hecho y porque parten con el siglo. Claro. Además, exacto. parten con el siglo. ¿Te das cuenta? Tú dices, tú eres del siglo pasado, que somos todos Claro. como el siglo pasado. Entonces, era como muy interesante. Entonces, ahí tú ves como dice, claro, le fue bien, hagamos de nuevo, qué sé yo. En cambio, hay otra que a mí me ha sorprendido, te nombré Slow Horses, que es una serie británica que está en Apple TV, que todo el tiempo, uy, ¿para qué van a hacer otra? Está basada en unos libros, en unas novelas. Y dije, ¿para qué? Y la verdad es que cada vez es mejor una temporada después de la otra. Son unas series. Oye, vi una serie distópica que me hizo ver un hijo, me parece que la vi en Apple TV, que me olvidó el nombre, es una cosa bien delirante, de una escritora que sale en gira presentando su libro con su pareja. Ella es gay, Sí. y ocurre también una catástrofe a nivel global y queda ella sola casi como la última sobreviviente humana con un grupo de humanos en un mundo invadido por unos zombies, que son los antiguos seres humanos que se transforman en zombies. Y la encontré interesante, me dejó agarrado, pero además quedó como abierto al final, como que no hubieras terminado bien. ¿Qué serie es esa? Recordémosla. Sí, esa es del mismo autor. Es que yo también me quedé muy impactada porque dije, vaya, va del mismo autor, del mismo guionista de Breaking Bad. Que es Claro, de Breaking Bad, sí. Entonces dije, bueno, esto es muy bueno. Y a mí me desilusionó terriblemente. Te solucionó la serie. Mucho. Sí. Era interesante la historia. Partía muy interesante y yo siento que luego no supo qué hacer. No supo qué hacer. Y no supo cómo terminarla. No supo cómo terminarla. Yo me di cuenta de eso. Sí. ¿Ah? Al capítulo y medio, a mí me pasó, dije, aquí ya, bueno, igual uno sigue para saber qué más pasa. Y bueno, y ocurre, incluso gente muy genial que no sabe qué hacer en realidad. Oye, grandes novelas que se convierten en series o en películas en las plataformas. Pedro Páramo, 100 años de soledad. Sí. El gato pardo, que es un libro que a mí me fascina. Encontré bella la serie El gato pardo, muy buena la serie. Qué difícil es hacer una serie y una película a la altura, siempre se ha dicho eso, de un libro de la categoría del El gato pardo, ¿no? Claro. Imagínate, Giuseppe de Lampedusa, ya partamos por eso, que es un tremendo libro. Y luego, como dices tú, hay una película que es del año 60, sí, no es tanto. De 60, claro. Imagínate que tienes a Alain Delon, a Clara Cardinale, no sé, esa personalidad que las generaciones igual alcanzan a ubicarla, y que ya era una gran película. Y hay que ser bien audaz. Y efectivamente yo creo que lo lograron muy bien,
porque ahí tú tenías que hacer muy buen diseño, ahí es donde empezamos con el equipo, como digo yo, el diseño de arte, Sí. los personajes. Bueno, los lugares donde ocurren, los jardines, en fin, la Sicilia que ahí está magníficamente presentada. Y luego el tema político. El que tema político, atraviesa. que es muy interesante porque es muy actual. Claro. Una generación joven que aquí estábamos viendo nosotros historia en Chile que reemplazó a la antigua generación en la política Exactamente. y que todo cambia para que todo siga igual, Para que el todo gato siga pardismo. igual. Es tremendo. Pero lo eso. resuelve bien la serie, toma decisiones, no es que siga al pie de la letra la novela, pero yo creo que hace una buena lectura de la novela, por decirlo así. Es que esa es la clave, fíjate, tú lo has dicho. La clave, yo el otro día, de hecho, que en la Feria del Libro, como me contó, estábamos hablando de cine, series y literatura, que yo siempre en los talleres les digo, no comparen el libro con la Claro. película, lo que es inevitable, pero en el sentido que son distintos lenguajes. Entonces tú tienes que entender, si vas a inspirarte en eso, que lo está haciendo otro lenguaje. Exacto. Entonces yo creo que no es que tienes que copiarlo al pie de la letra. Fíjate que yo te he nombrado una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que tú sabes que está basada en una novela En una novela, sí. de Thomas Pynchon, que es muy complicado, Thomas Pynchon. Sí. Él ya había hecho otra, Inherent Vice, y la verdad es que si yo no hubiera leído la novela no entiendo nada de la película. Claro. Porque enredado. En cambio ahora se inspiró, él entendió y se inspiró, como dices tú. Hay una inspiración, toma. Claro, y toma decisiones, recoge personajes, saca otro, edita. Él mismo edita, ¿no? Claro. Esa es una decisión Ya, importante. y Pedro Páramo, ¿qué te pareció Pedro Páramo? Esa sí que la encontré difícil. Yo primero dije, no quiero verla. No quiero verla porque Pedro Páramo es una novela compleja también, muy compleja, Es muy extraordinaria. Quizás para mí la novela más grande de la latinoamericana del siglo XX. Yo creo que la más grande y Rulfo, para mí es el más grande. No, es que es... Y dije ya, pero dije no me aguanté, ya la voy a verla. Y la encontré que tenía abordaje interesante de la novela. No sé qué te pareció a ti. A mí también, yo creo que resolvió de alguna manera porque, como dices tú, a ver, si uno, que es lo que... La posibilidad de fracasar era inmensa. Es tremenda, porque cuando uno lee un libro, una novela, uno se arma su película y no tiene ganas que le armen, a ver, yo no veo así a este personaje, Sí, en claro. fin, etcétera. Ya que hay fantasmas y Acá muertos vivos, entonces... Es una novela donde tu imaginación es clave. Entonces tú como lector tienes toda esa cosa nebulosa que va ocurriendo, que la vida, la muerte, que no es tan clara. Entonces era muy fácil caerse. Y yo creo que lo consiguieron. Consiguieron respetar, como dices tú, el espíritu. Si lo que importa es recoger el espíritu del libro. Claro, que no sea traicionado completamente. Porque que puede ser libre la interpretación, pero el espíritu tiene que estar. Exacto. Y la idea es esa. Y ojalá, digamos, sea libre y tú te inspires simplemente y tú armes tu propia... Y tal vez el que vea esa película, tal vez llegue a leer finalmente la novela Pedro Páramo. ¿Qué otra serie o película inspirada en un libro te ha parecido a ti interesante? Bueno, para mí la mejor, no está en esa lista, sino que en otra que hice, para mí, que yo estoy segura que la gente la vio, es Mussolini. Ah, Mussolini. El hijo del siglo. Sí, claro. Que es extraordinario, está basada sí. son 5 los libros, un tomo de este tamaño, y lo hicieron, creo que son 5 episodios, brillante. Y lo divertido. ¿Esa está en qué plataforma? Esa está en Movie. En Movie, sí. Ya. Y sabes que hay una cosa, naturalmente que es italiana, pero fíjate que la dirige Joe Wright, el británico, el mismo que de Orgullo y Prejuicio. Ah, basada en John Austen, la novela de John Austen. Claro, pero dirige mira qué curioso, el que lo dirija él, ¿no es verdad? Con guionistas italianos, todo un equipo italiano, naturalmente que el actor principal es un actor italiano, que después yo lo vi como era realmente, un tipo guapo, porque aquí lo ponen más gordo, peinado, no sé qué. Es extraordinaria. Y yo creo que es la mejor que hemos visto en mucho tiempo. Es una serie que igual utiliza ciertos recursos para ir en la época, no solamente con él. Rompe la cuarta pared, como se dice en el teatro. De repente le habla, lo que es muy interesante, porque para tú retratar un personaje como él, por ejemplo, está con su grupo de gente. Y de repente se da vuelta y habla. Claro, y le dice a la gente, le dice, pero vamos por eso, pero claro que sí, yo creo. Y se da vuelta y mira a la pantalla y dice, ¿cómo va a ser eso? Yo no creo eso. Claro. Entonces, hay un juego en que tú, como espectador, te está interpelando. Que podría ser burdo. Mal hecho. Mal hecho, claro.
pero está hecho así y tú entiendes que es un personaje, es la definición del populismo. Ahora que estamos en tiempos de populismo, vale la pena verla. ¿Cómo surge un líder? ¿Cuál es la historia? Que es alucinante la historia de Mussolini, cómo parte, dónde parte, cuáles son sus raíces ideológicas, cómo transita, bueno, cómo se va construyendo ese personaje. Es alucinante y te voy a decir que este libro, que es El hijo del siglo, es enorme, de este volado, y es 1 de 5, de manera que la serie no termina con su muerte, sino que termina en un discurso que es como el de Marco Antonio en Julio César, de Shakespeare, que es como eso, que vence a las multitudes con retórica. Es un líder carismático. Con retórica, que se te puede dar vuelta a un lado para el otro. Y Clara Petacci, ¿aparece Clara Petacci? Sí, claro. se aparece. Ese amor, ese que encuentro por un encuentro casual, que se encuentran en un auto, me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, la serie no la he visto, tengo que verla. Mussolini. Tienes que verlo porque es... El libro es muy, muy bueno, el libro, El hijo del siglo. Es estupendo. Y vale la pena entonces ver la serie. Oye, quiero volver a las series, le iba a poner mormonas, no son mormonas porque son presbiterianas, con mucho respeto, religiosas, ya vimos una por mandato del cielo. Pero la otra que vi yo y que quiero comentarla contigo, mira que patúo traerte aquí para comentar con Ana Josefa Silva la serie, qué suerte tengo, Amor y Muerte, que está es muy propio de estas series, muchas series que han surgido en el último tiempo, inspirarse en hechos reales, crímenes que ocurrieron, crónicas policiales que luego se transforman en series. El true crime que le dicen. True crime, True crime, exactamente. claro, que es el Amor y Muerte. ¿Cómo la viste tú? Bueno, contemos brevemente la historia, tal vez, para sin espolear el final, claro. Efectivamente, este también es una ciudad, digamos, no es mormona, como dices tú, sino que es de una religión y todo esta comunidad, ¿no es cierto?, profesa esta religión y las mujeres son dueñas de casa, van a la iglesia, colaboran, los domingos arman, en fin, tienen hijos. Entonces siguen una serie de reglas mucho más estrictamente, porque nosotros estamos, por ejemplo, religión católica, si tú lo piensas, a pesar de que tiene sus normas, de alguna manera, para que decir la protestante, es un poco más suelta. Aquí hay normas incluso de convivencia, ¿no? Y es una comunidad muy armónica. Hasta que de pronto nuestra protagonista se le ocurre una cosa muy singular. Muy singular. Muy singular. No vamos a hacer el singular spoiler. E inesperada. Totalmente. O sea, tiene a la persona que se enfrenta, lo deja un poquito como decir, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Y esto parte, vamos a decirlo así, como un juego, como algo que podría pasar piola, pero resulta que no pasa piola, y ahí entra la tragedia, porque también hay algo de comedia, también hay un cierto humor, ¿no?, en la mirada del director, pero detrás de esto hay una tragedia tremenda. Tremenda, son esas series, esa comedia negra, ¿no? Y además, fíjate que si tú lo piensas acá, finalmente toca, y no pretendía, yo creo que en esa época, toca un punto que tiene que ver con que ahí entra lo judicial, ¿no? O sea, las acusaciones falsas, ¿no? Que de pronto a las mujeres se nos ha colocado en una posición mejor. Hemos visto recién hay varios casos. Aquí y en el mundo, sí. Aquí y en el mundo. Entonces, acá también, sin querer, está hablando de un tema que tiene que ver también con lo judicial y cómo se puede mal aprovechar, ¿no? Y como dices tú, como algo que era una ruptura, qué sé yo, termina convirtiéndose en una tragedia. Era algo de una sordidez impresionante. Muy y en medio, bueno, y todo ocurre en esta comunidad, entonces más fuerte todavía. Las actuaciones son bastante buenas. Son muy exigentes, son actuaciones, porque cuando los personajes te tienen que mirar tanto, tú puedes sobreactuar, ¿no? Y ahí hay una contención importante que tienes que saber manejar. Y ahí está, digamos, porque el personaje en cuestión tiene que seguir con su vida normal, que los quequitos, que no sé qué. Con los hijos al colegio, la buena madre, tener la casa ordenada. Exacto. Pero por el lado está ocurriendo otra realidad. Otra realidad. Y aquí hablemos de las series basadas en hechos reales. El caso Matutellón, aquí hubo una polémica, hubo una impugnación de parte de la familia Matutellón a Pablo Larraín y a Fábula por esta serie. Desde el punto de vista ético, a ver, aquí entramos en un tema complicado, ético, estético. ¿Cuál es tu postura? Mira, yo creo que es verdad que hay una línea delgada que tiene que ver con la libertad de expresión. Entonces,
uno lo ha visto también en Estados Unidos con algunas series, ya que tienen que ver con lo que sería un true crime, que familiares han protestado, ¿te fijas? Si uno se pone en la postura de la familia... Es entendible absolutamente. Es totalmente Debe entendible. ser devastador y terrible que después de que has superado algo, Es muy vuelve a terrible. reaparecer y está en todas partes y todos lo comentan. Debe ser muy duro en términos humanos. Es muy duro. Pero por otro lado, tú no puedes impedir, ¿no es cierto?, que así como de alguna manera la prensa... convocada con toda razón por la familia, porque es una manera también de buscarlo, ¿no? Y de reconocer, y por supuesto que la prensa está dispuesta a ayudar, y la comunidad también, y todo se hace muy público con la idea de encontrarlo, ¿no? Pero claro, una vez que ya supimos que estaba muerto y no se sabe, en realidad todavía realmente, Hay distintas hipótesis, pero hay hipótesis, ¿no? Y la serie dice, al final de cada episodio, que está basado en un hecho real, dice que judicialmente esto no está resuelto, en el fondo. Lo dice. Y ojo, también la serie sí se sitúa en Concepción, sí existe la famosa discoteca La Cucaracha, pero todos los nombres han sido cambiados. los nombres. Los nombres y de alguna manera los... Ahora, la foto de la actriz, yo vi la foto nomás. Caramba, que es parecida a la madre Lo real. que pasa es que la Pali García es tan buena actriz. ¡Uf, qué tremenda actriz! Es una tremenda Qué plasticidad actriz. que tiene, ¿no? Es impresionante. Tú te puedes pedirle el rol que sea. Y lo que está haciendo es una madre, por un lado, con mucho dolor, pero muy fuerte también. Porque ha sido una mujer que ha peleado por años, de años, para descubrir la verdad. Entonces ella tiene que hacer ese rol. Entonces a uno, por cierto, que le recuerda. Ahora, hay mucho, como digo, que sí, que es real, por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, pero ya esto, más hacia el final, se empieza a bifurcar, ya a ir a ficción. ¿Cómo la ves como serie? ¿Funciona como serie? ¿Qué tal te pareció el guión? ¿Qué guionista había atrás? Aquí, acá, no sé, no averigüé. Así colócala a competir con las series, las buenas series que tenemos y que has nombrado tú. ¿Qué te parece esta serie No, chilena? esta serie está muy bien hecha. Mira, en primer lugar, está muy bien filmada. Es una serie que aprovecha los planos aéreos, por ejemplo, pero además le da mucho ritmo con escenas muy breves que pasan rápidamente una elipsis, hacen una elipsis rápida a otra, y hace algo muy interesante, que por ejemplo ubica a las personas, si están conversando, los grupos en una parte, pero si estás conversando, puedes estar conversando en un auto o lo pones luego a conversar frente al río. Entonces va cambiando como los escenarios y eso le da como una cierta agilidad. Entonces, claro, ahí tienes un grupo muy importante. O sea, Fábula es la que la hizo, pero los guionistas son gente... Bueno, como director, que aquí sí que importa, está la Pepa San Martín, aquí lo tengo, porque... Ya, Pepa San Martín, ¿ok? Sí, aquí lo tengo, mira, y Fernando Busoni. No sé si te acuerdas, Fernando Busoni ha hecho unas películas, las dos son, de Pepa San Martín hizo Rara, por ejemplo, Fernando Busoni hizo una película que se llama Jesús, son muy buenos cineastas. Ahora, en el guión, Rodrigo Fluxá, que es periodista, ¿te acuerdas? Que ha Sí, hecho Rodrigo Fluxá, sí. muchas investigaciones. Y Que Pablo investigó, Mansi. parece también el caso de Puerto Vara, Sí, del asesinato de la mujer en Puerto Vara. él ha hecho mucha investigación periodística y ha publicado muchos libros. Y Pablo Mansi, que es un gran dramaturgo, Ujú. y que tiene... O sea, hubo un equipo ahí, claro, hay un equipo multidisciplinario, por decirlo importante. Y así. ya, el elenco es una cosa impresionante. Alfredo Castro, que entre Alfredo Castro y la Pali García como que... pero hay secundarios que son muy importantes porque sus historias tienen mucha importancia. Por ejemplo, hay un sacerdote que tiene que guardar el secreto de confesión y todos esos personajes, sus vidas terminan muy destruidas. Es más una tragedia. Tú puedes verlo como un thriller policial, pero yo lo veo, y lo es. Yo lo veo más como una gran tragedia. Como una tragedia. ¿Y cómo se resolvió finalmente esta impugnación de la familia Matudillo? ¿Se llegó a un acuerdo con la productora o no? No tengo claro qué es lo que pasó con ellos, pero yo no me consta, pero leí que como a última hora le habían cambiado los nombres. No lo sé, no me consta.
pero sí leí esa información de manera que no aparecieran los nombres verdaderos, que a mí me parece bien que sea así. Es una manera, como decir, porque, a ver, tienes Concepción, tienes la discoteca La Cucaracha, tienes un chico desaparecido. No es necesario, lo otro es innecesario. Lo otro es innecesario. Es absolutamente innecesario. Sí. Estoy caminando con Ana Josefa Silva por el jardín en esta tarde de día jueves. Otra de las columnas que ya perdí la noción del tiempo completamente. Ya no sé si seguimos conversando, si estamos en el aire o no. Me encanta perder la noción del tiempo. Eso es una muy buena señal de que está muy entretenida la conversación. Hiciste una selección muy interesante a propósito de la violencia escolar que se ha instalado como un tema nacional. Entró en forma abrupta y violenta e inesperada en un cierto sentido. Para algunos inesperado, para otros no, esto se veía venir. Bueno, en este mismo programa hemos invitado a especialistas a conversar sobre este tema. Y tú haces una selección de películas que podrían darnos clave o iluminar en algún sentido esta realidad tan brutal que estamos viviendo y que se está viviendo en los liceos públicos, también en los colegios subvencionados, bueno, en distintos colegios, no sabemos cuánto va a escalar, ojalá que no, y que está planteando un desafío a las autoridades, un inmenso desafío, un desafío educativo, pero también un desafío de seguridad. Es tremendo. A ver, ¿qué película crees tú que ilumina para ti de estas películas que tú seleccionaste más este fenómeno que estamos viendo acá? Es que fíjate, claro, son películas que le puse yo sobre profes en general, les hablé porque es el ambiente escolar, porque es tremendo. Fíjate que yo le escribí esto, lo publiqué en Semana Santa, más que nada porque siento que todas las películas sobre Semana Santa ya están un poquito... Ya están que te comentaba mil veces. La pasión, ¿cómo se llama? Sí, la película de Pasolini. La Pasolini, la Pasión según Mateo, que es muy bonita la historia, todo esto que hay detrás de cómo la hizo. Superstar y etcétera, no, etcétera. claro, y Jesús de Nazaret que le va estupendo. Ya. Claro. Aquí, por ejemplo, a mí algo bien interesante, porque hay montones de películas, pero, por ejemplo, si tú lo revisas, yo dije, las que se aproximan más al momento que estamos viviendo de la violencia que hay atrás, son películas que son justamente más del siglo XXI. Entonces yo partía recomendando, que yo ya la recomendé en su momento, pero es impresionante la gente, porque yo la puse ahí, pero la puse en mi Instagram también, que es Salón de Profesores. Salón de Profesores. Cuenta un poco la historia. Es que es una tensión sin disparos ni muertos, dices tú. Exactamente, es como decía yo, como Hitchcock, pero adentro, siempre adentro de una escuela en Alemania, una escuela cualquiera, y la protagonista es una profesora que es de origen polaco. Y tú te das cuenta que hay también inmigrantes, porque de repente hay unos padres que hablan en persa y le dicen, no, ahora hablemos en alemán, qué sé yo. Y se produce una situación cualquiera, ¿ya? Una situación... se ve que el colegio tiene ciertas normas, que las aplica bien, etcétera, pero ya esto escapa un poco y como dices tú, no es fácil hacer un control de daño, por decirlo de una manera, porque hay demasiados factores, demasiadas variables interviniendo. Entonces, por ejemplo, yo leía mucha gente, sobre todo profes, qué sé yo, esto de poner los detectores de metales. El detector de metales. No, pero es que no puede ser. Bueno, es que yo digo, sí, efectivamente no es lo único, ni mucho menos, pero quizás nos habríamos evitado la muerte de la inspectora, por ejemplo, ¿no? Por decir. Pero ciertamente acá lo interesante... Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado, obviamente, de una conversación en la comunidad educativa y que no reducirlo todo a detector de metales, pero que tiene que haber detectores de metales, lamentablemente parece que va a tener que haber. Parece que va a tener que Imagínate en Estados Unidos, Estados que se convirtió en una pandemia eso, ¿no? No, es terrible. ¿Cuántas muertes se habrían evitado? Ese es el tema. Entonces, pero sabemos que esa no es la única medida, que esto es un tema mucho más profundo, que tiene que ver con la autoridad del profesor, que tiene que ver con... Sí. En fin. Bueno, lo que pasa es que esta película es muy interesante, porque es muy inteligente en ese sentido, porque efectivamente lo que dices tú, aquí hay un tema que tiene que ver con la comunidad, con la secretaria que trabaja ahí, con los padres, con los chicos, porque ¿y qué es lo que le pasa? Entonces la protagonista de ella es una profesora que tú dices, esta es una profesora entera con la vocación, y no es que se diga mucho, pero tú te das cuenta que ella va mirando, observando, y de repente la cámara es tremenda porque la sigue por los pasillos, etcétera, y ella incluso en un momento, voy a hacer un pequeño spoiler, que en un momento un chico como que la agrede y ella no dice nada, le dice no, porque se da cuenta de que algo pasa en la casa de ese chico y busca un poco la explicación. Entonces
a mí esa es una película que me parece tan importante en este momento. Y claro, es una película que, fíjate que es de 2023, estuvo nominada al Oscar. Oye, y ahí hay un tema para los cineastas chilenos, la violencia escolar en Santiago. Ayer, en la segunda de ayer, el municipio ha presentado acciones judiciales, más de 26 querellas, ningún condenado. Y esta imagen de los overoles blancos entrando en las tarrias acá se ha convertido casi como... Eso de los overoles blancos con unas máscaras, como que también retrotaba una cierta estética de ciertas películas violentas. De violencia, exactamente. Es bien especial lo que pasa ahí con esa imagen, tienes razón, hay una metáfora bien fea y bien tremenda. Entonces, por eso te digo que esta película, por ejemplo, la otra... ¿La clase? La clase. Esa, que está basada en una novela o un libro de un francés. Es una autobiografía. De François Begondeau. Que es de un profesor. En los sectores de las periferias de París, periféricos, ¿no es cierto? Claro, con más inmigración. Exacto. Entonces, y también es una película de este siglo, y él actúa en la película. El mismo autor del libro que está basada en la película actúa en la película. Está en la película como el profesor que es, digamos. Mira, y se llama François también. Claro. Entonces, es casi un documental. Es casi un documental. Es una docuficción, porque es como una docuficción. Además que tú ves a los chicos que están además complicados, porque son adolescentes, no es tan fácil, no son niños tan pequeños. Cómo le discuten al profesor y tú los miras y son, claro, tú te das cuenta que vienen de cualquier parte. Hay unos que tienen el velo musulmán, qué sé yo, otro que viene de muchos lados. Tienen realidades complejas estos cabros y a su vez hay una complejidad de convivencia. Entonces, y hay un tema, y lo peor es que es tremendamente real porque está basada en este libro autobiográfico. Qué impresionante. Oye, y para terminar como arriba, no podemos dejar de recordar, y tú la citas, una película que es muy hermosa, algunos dirán que es muy cliché, a mí me sigue gustando, La Sociedad de los Poetas Muertos, con Mr. Keating, además protagonizada por este actor que ya no está, y que falleció trágicamente, Robin Williams, en una ocasión inolvidable, Carpe Diem. Cuando le dicen a los alumnos Carpe Diem, y citan versos de Whitman, y la poesía aparece dándole un sentido a las clases y a los jóvenes. Y darle un sentido a la vida. A la vida. Es que eso, y además es un profesor que como que se medio cristológico de alguna manera. Sí, efectivamente. Y por eso que yo creo que a las personas nunca se le ha olvidado esa película. Es una película entrañable. Es entrañable. Y siempre que hay un profesor, o se habla de un profesor bueno, se le recuerda a este profesor Keating, Mr. Keating, como un arquetipo del profesor entusiasta, poseído por el entusiasmo, jugado. Claro, un profesor jugado. Entonces, y es que es imposible no nombrar esa película. Y la última, que me encantó, esta película danesa que también citas tú, que sacó un Oscar 2021, La Otra Ronda. Rápidamente habla de ella. Qué extraordinaria película. Maravillosa, porque ellas se enfocan en los profesores. Estamos hablando de Dinamarca, son gente que no... De hecho, hay uno dice, mira, yo podría haber sido no sé qué, pero bueno, soy profesor. Bueno, tan mal no viven, en todo caso, o sea... Estamos en una sociedad desarrollada. Hablando de países nórdicos, en la punta de la OCDE. Claro, en la punta de la OCDE. ¿Ya? Pero ellos son 4 amigos que conversando deciden poner en práctica una tesis que es real, es semi-real en realidad, en rigor. Y al partir de eso, como ocurre eso... Y la tesis es que con un 0,5 miligramos de alcohol uno puede obtener una lucidez, soltarse y entregarse más, incluso como profesor, ¿no es cierto? Y entonces van probando de a poco. Oye, en países nórdicos donde se toma harto. Bueno, de hecho, la película parte con un cierre de año y los chicos que terminan totalmente borrados, porque efectivamente, bueno, y hubo de hecho un programa que se armó como para terminar con este tema del alcoholismo, porque era una cosa tremenda. Entonces parte con eso, y ellos dicen, bueno, un poquito. Y por cierto, como todo variable interviniente, da vuelta a este mundo, el mundo de ellos mismos, hay una situación tremenda entre medio, ¿no es cierto?, hasta que termina Mads Mikkelsen esa maravillosa escena final del baile, salto. Claro, que esa escena detenida como los 400 golpes, que es una escena detenida. Y entre medio está metido ni más ni menos que la filosofía de Søren Kierkegaard. Sí. Por un alumno, el filósofo existencialista, y ahí uno empieza a tratar de buscar, los que conocen algo de Kierkegaard le empiezan a buscar clave, o sea, tiene también sus profundidades la película, es una bella película, estupenda película, Grandon Ronda. Ana Josefa, te quiero agradecer
tu generosidad, Gracias tu a ti. afecto de haber venido a este pequeño jardín al fin del mundo a darnos este banquete de recorrido que hemos hecho para darnos cuenta todo lo que podemos encontrar en plataformas si buscamos bien y bien guiados. Ay, sí, ¿Ah? hay que Cosas de buscar. calidad, de buen nivel, buenas narradoras, algunas con profundidad, otras con densidad literaria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que anoté, algunas que no vi, que vale la pena ver, así que de verdad ha sido un regalo para mí y todos mis radiovidentes, que les llamo yo. Muy bien. Porque al escucharme me ven, Claro. nos ven. ¿Ah? Bueno, no, para mí un placer, como le dije, le estoy encantada de venir a conversar contigo, qué entretenido. Muchas gracias, Ana Josefa. Muy lindo y tu mucho jardín. éxito en todo lo que viene en lo tuyo. Síganla en Exante, en BioBio, en BioBio TV. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí en Radio Pauta, cuando a las 7 de la tarde vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Recuerden que mañana se presenta, se estrena el último, esto como capítulo, como serie, pero del podcast Tu Hipócrita Lector. Los espero mañana, entonces, aquí mismo, en este mismo jardín. Gracias por haberme acompañado hoy día. Si quieren escribirnos, lo último que quería decir, y quieren mandar alguna reflexión, alguna cita, una idea a partir de las conversaciones que han escuchado, si les han hecho sentido, escriban a desdeeljardin@pauta.cl, desdeeljardin@pauta.cl. Juro que voy a leer esos mensajes. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.